Sí, sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Estamos ya por acá en vivo. Buenas noches, amigos, familias, hermanos, discípulos, seguidores. ¿Cómo están por acá? Con ustedes acá una vez más. Este es su servidor, su amigo, su pastor Teodoro Castillo. Desde la sede de los ministerios conforme a su corazón, acá en Medellín, en Colombia, para toda Colombia, toda Venezuela, todos los Estados Unidos, toda Latinoamérica en este momento, que gustan de estar con nosotros en esta hora, como siempre, como todos los domingos, ya de continuo, ya de habitual, tratando de estar con ustedes más tardar a las 6 de la tarde, todos los domingos, hermano, esta transmisión, esta videoenseñanza, por demás necesaria, por demás pertinente a los tiempos que estamos viviendo, a las cosas que estamos viviendo, ¿cierto? Los eventos que ya estamos viviendo en estos tiempos, por demás urgente. Todo esto que estamos aprendiendo en este su canal, mi esposa y yo les saludamos, enviamos nuestros abrazos, nuestros cariños, nuestras bendiciones de parte del Ser Infinito, el Ser Supremo Creador, infinito, invisible, incorpóreo, inmortal, el que es verdaderamente trascendente, llena toda su creación y más allá. El Ser Supremo sin nombre, como llamamos acá a ese ser creador, ¿verdad? Como lo llamamos ya desde hace un tiempo. Quienes me están conociendo, me van conociendo y me han conocido, siempre en la búsqueda de una mejor comprensión, una comprensión más profunda del ser creador de nuestras almas, ¿cierto? Más allá de los libros, más allá de la religión, más allá de las iglesias y las instituciones, más allá de lo que nos han dicho los dueños de este mundo, los gobernantes genocidas, pedófilos de este mundo, queriendo todavía, queriendo todavía definirnos ellos, ¿m? Los demonios que nos gobiernan, los papas de este mundo, los llamados profetas de este mundo, los llamados maestros de este mundo, sacerdotes, sabiondos, sabios de este mundo, queriendo definirnos al pueblo, al resto de la humanidad, con todos sus libros editados y revendidos de siempre, desde siempre y para siempre, queriendo definirnos la experiencia espiritual y queriendo moldeárnosla e imponérnosla a los creyentes. ¿Mm? ¿Qué, qué, ¿Qué confianza puede tener usted, amigo, hermano? ¿Qué confianza puedo tener yo? ¿Mm? ¿Qué confianza podemos tener los creyentes por el mundo cuando un Donald Trump nos habla de Dios? ¿Ah? Dígame usted, ¿qué confianza en lo que pueda decir Donald Trump, en los dioses que él adora, que él invoca? ¿Qué confianza podemos tener en los dioses que invoca el Papa? ¿Mm? En los espíritus y en los dioses que el Papa invoca y que los papas y los sacerdotes de este mundo invocan. ¿Qué confianza puede tener usted y qué confianza puedo tener yo en los dioses que invoca Netanyahu? ¿Ah? Netanyahu, ¿qué confianza usted puede tener en todos esos dioses que él invoca con nombre y que usted le conoce los nombres a los dioses de Netanyahu? Usted se los conoce. ¿Mm? Para no hablar de ellos mismos, porque no nos vamos a meter con esos demonios, ¿verdad? No nos vamos a meter, no vamos a hablar hoy de Netanyahu ni de Trump, no vamos a hablar hoy del Ayatolá. ¿Qué confianza podemos tener los creyentes, los pueblos? Cuando las noticias hoy dicen que el Ayatolá lleva ya casi o más de 5.000 muertos en las manifestaciones de Irán. ¿Mm? El Ayatolá habla muy bonito de Dios, de Alá. Ay, usted oye al Ayatolá, usted llora. Si fuese usted musulmán, ¿no? Los musulmanes que me están escuchando, mis amigos musulmanes que me están escuchando en este momento, en esta hora, porque los tengo por el mundo, gracias al Ser Infinito, tengo amigos, hermanos. Yo tengo amigos en todas partes, oye, para que usted lo sepa. Quiero que usted lo sepa. Yo tengo amigos por demás en este país, en mi Venezuela querida y por el mundo entero.
de cualquier religión, de cualquier creencia, de cualquier, bueno, los tengo y los considero y los amo. Y envío mis bendiciones junto con mi esposa, con este ministerio, a sus vidas, a sus niños, sus negocios, sus familias, sus países, donde sea que vengan, donde sea que estén viviendo en esta hora. Tengo amigos budistas, hermanos. Tengo amigos hinduistas, hermanos. Hinduistas de religión, de creencia. Personas buenas, o yo, porque yo me rodeo de personas buenas, hermano. Amigo, yo me rodeo y siempre me he rodeado de gente buena, gente que los he conocido, gente que he podido tener oportunidad de ir a sus casas, a sus hogares, trabajando con ellos, donde sea que he vivido, donde sea que he trabajado con gente de cualquier religión, de cualquier creencia. Ateos, agnósticos, gnósticos también, de cualquier creencia. Científicos, cientificistas, que creen que la pura ciencia explica todo, también los tengo, muchos. Pero qué confianza le voy a tener yo al ayatolá de Irán, hablando muy bonito de Dios y de Alá y del Ser Supremo, de este Alá que ellos llaman el Ser Supremo, que ellos lo llaman Alá. Y siendo un maestro, el ayatolá, un líder religioso y político sobre todo, más allá de lo religioso en su país, cuando ya lleva en este momento en Irán más de 5.000 muertos según las fuentes extraoficiales, porque si no se enteró usted, en esta semana cortaron el internet en Irán. ¿Qué es lo que hacen los canallas, genocidas, gobernantes de este mundo? Pues cuando barren y cuando masacran a sus pueblos, ¿qué es lo que hacen? Tumban el internet. Tumban el internet, tumban las noticias, tumban las televisoras, las radioemisoras para que supuestamente dicen ellos, creyendo ellos que nadie se va a enterar. Que los pueblos del mundo y que el mismo pueblo iraní no se va a enterar de la matanza que tienen el ayatolá y su presidente y el primer ministro allá, los ministros iraníes masacrando al pueblo iraní que está protestando en las calles hoy por hoy, y no precisamente porque salga Trump diciendo protesten y tumben a ese otro. No porque Trump esté animando la protesta, diciéndole al pueblo de Irán que protesten y tumben al otro, no, sino porque ese pueblo ya tiene más de 50, 40, casi 40 años oprimido. El pueblo de Irán, yo invito una vez más, invito a quienes me oyen, a quienes somos, ¿verdad?, un tanto más inteligentes y no tan fanáticos como los fanáticos. Los fanáticos no oran por nadie, ¿oyó? Los fanáticos oran por ellos nada más. Pero fanático orando por otra gente, por otros pueblos, fanático, olvídese de eso. Jamás va a ver usted a un fanático religioso, un fanático de político, a un fanático cristiano o musulmán, deseándole mucho bien a ningún otro pueblo del mundo diferente a su creencia. Yo invito que por favor oremos, invoquemos a quien sea que usted le ore. Yo le oro al ser infinito sin nombre, al sin sexo, al que no tiene sexo, que no es ni hombre ni mujer, no es ni masculino ni femenino. Es trascendente, es otro ser, es el ser supremo, el ser perfecto, es otro tipo de vida y de ser, diferente a la mía, diferente a la suya. Es el que yo invoco y el que le he pedido toda esta semana por ese pueblo tenga misericordia y que puedan tumbar a ese otro demonio que gobierna en Irán, como tumbaron al demonio que gobierna en Venezuela, que gobernaba en Venezuela, pero bueno, seguimos con los mismos demonios en Venezuela, gobernando Venezuela, porque Trump es otro demonio. Si no fuese así, ¿por qué deja Trump al resto de los genocidas, ladrones que todavía mandan en Venezuela? ¿Por qué? Bueno, es mi opinión personal, cualquiera, como ya lo han hecho esta semana, esta misma semana, ¿verdad? He compartido por Facebook y me han comentado, me han criticado, me han contrariado, me han dicho que estoy loco, que por qué yo le tiro a Trump, que Trump es un santo, porque ahora pues por haber tumbado a Maduro, muchos creen y siguen creyendo que Trump es un santo, que es el libertador de Venezuela. Cuando miren a Trump, miren las noticias de Minnesota, basta ver las noticias en Minnesota, basta ver las noticias en Chicago, en Los Ángeles, donde sea que Trump ha sacado la Guardia Nacional y echándole plomo también a su pueblo. ¿Qué confianza nos pueden tener nos pueden crear estos líderes mundiales cuando los vemos masacrando a sus pueblos? Líderes religiosos y mundiales, líderes políticos, líderes fanáticos, masacrando a sus pueblos. Donde usted vea
un líder político llamando a la guerra, forzando a los pueblos. Necesito Groenlandia y la voy a tener como sea. Así tenga que echarle plomo a esa tierra. Para dominar esa tierra no me importa quién me lleve por delante. También le llega su día, a Trump también le llega, hermano, no se preocupe. No se preocupe, a todos a todos los traidores de sus pueblos, a todos los genocidas de la tierra, pedófilos, pederastas, narcotraficantes, a todos les llega su día, no se preocupen. Nada más tenemos que seguir orando, los creyentes, viviendo vidas santas, viviendo vidas justas, misericordiosas sobre todo. Seguimos con esta tarea, hermano. Gracias por su tiempo, su disposición de estar con nosotros, aunque sea una horita, hora y media. Si no es así, pues no se preocupe. Puede siempre ver este video en diferido por aquí mismo por Facebook. Quienes me están escuchando ya por acá me pueden ayudar diciéndome si se oye bien, si se ve bien el video, ¿verdad? Y si no, pues puede oírnos por diferido en YouTube también. Todos los domingos sacamos esta enseñanza. Y dándole continuación, esta es una segunda parte, ¿verdad? De la lectura y del comentario en vivo al libro del doctor ex jesuita, sacerdote, ex jesuita Salvador Freixedo, el gran escritor, sociólogo, ufólogo como él solo, investigador, ¿verdad? Como muy pocos en idioma español, el ex sacerdote jesuita. Hermano, los jesuitas saben cosas, ¿verdad? Habrá algún jesuita escuchándome en esta hora. Se estará sonriendo, ¿cierto? Los jesuitas saben cosas, hermano. El Papa Negro, Abascal, venezolano, el llamado Papa Negro, el líder de los jesuitas, una orden militar, aunque ellos quieran negarlo. Que ustedes, jesuitas que me están escuchando, lo quieran negar, ustedes son una orden militar, secreta, por demás secreta. Lo dice el mismo Salvador Freixedo, lo han dicho muchos ex jesuitas por el mundo. En la historia lo han dicho, lo siguen diciendo. Una orden militar, un brazo armado militar del Vaticano. De los dioses demonios del Vaticano, los dioses demonios que invoca el Vaticano. Todos los demonios que invoca el Vaticano. La rama jesuita y la orden jesuita se ha conocido y se ha caracterizado por el mundo entero por ser los descendientes, y lo voy a decir aquí sin pelos en la lengua y sin miedos de ningún tipo. Sin miedos de ningún tipo, aunque salga después cualquiera amenazándome por privado, cualquiera que me busque después, que busque mi vida, porque ya la buscan. Ya buscan mi vida todas las noches los demonios. No tengo miedo a ningún demonio. Sé lo que estoy diciendo y por qué lo estoy diciendo, y también confío que haya alguno, aunque sea un amigo, una amiga, que me esté escuchando en esta hora, que me esté prestando atención, por el bien de su alma, por el bien de su mente, de su alma, de su vida, de su familia, podamos cada vez más, todos los que somos creyentes, salir de la religión, hermano. ¿Cuál es la intención de este ministerio? ¿Cuál es mi intención como amigo, como pastor, como consejero, que lo he sido de toda la vida y lo sigo siendo para muchas personas? ¿Cuál es nuestra intención como ministerio, como matrimonio? Todos los domingos en la tarde dar una palabra de esperanza, una palabra de enseñanza. Podamos salir cada vez más, quienes odiamos la religión y la religiosidad, podamos salir de verdad cada vez más de toda religión y de todos los dioses de las religiones de este mundo, los dioses mortales, dioses humanos mortales de este mundo. Porque todo Dios mortal, todo Dios que muere, todo ser humano que dice ser Dios en la carne y muere, muy obviamente es un demonio. No pudo ese Dios humano sostener su propia vida, ese Buda. Ese Buda no pudo sostener su propia vida y vivir para siempre, y él decía que era Dios en la carne. Ese Alá, ese Mahoma decía que él era Dios en la carne, que él era el ser supremo infinito en la carne. No pudo vivir para siempre, también murió. Otro muerto más, como tú y como yo, como nos espera la muerte a todos. Ese Krishna,
que decía ser Dios en la carne, tampoco pudo seguir viviendo para siempre, también murió. Y él decía que era el ser infinito en la carne, en una esencia humana, nacido de mujer, como tú y como yo, igualito, nada diferente. Ese Jesús que decía ser Dios en la carne, también nacido de mujer, nada diferente de ti ni de mí. Otro más que decía ser Dios en la carne, también murió. No vamos a entrar después, ¿verdad? En el cuento, en la continuación del cuento, porque los cuentos continúan, ¿verdad? Los cuentos, miren cómo yo le estoy diciendo, hermano, los cuentos, son cuentos de cuentos, son mitos de mitos. No podemos considerarlos como eventos históricos. Los musulmanes dicen que Mahoma ascendió al cielo, dice el Corán. Y dicen los musulmanes, ¿verdad? En sus textos, en las suras extras, en los textos rabínicos de los musulmanes, del Islam. Ellos dicen que Mahoma ascendió al cielo allá en la Meca, ahí, donde tienen la Kaaba, ahí, la piedra negra ahí en la Meca, ahí en Arabia Saudita. En ese lugar donde está ese cubo negro. Todo el Islam, el lugar más sagrado del Islam a nivel mundial. Todo musulmán debe ir una vez en la vida por orden de Alá, por orden en el Corán, ¿verdad? Todos los musulmanes deben ir, aunque sea una vez. Dígame si yo fuera musulmán, sin plata para ir para la Meca, pues muchacho, el pecado de la vida. Sin plata para poder ir, aunque sea una vez, a la Meca, a darle 7 vueltas. A la Kaaba, ahí, pecado de pecado capital. Usted está condenado 10 veces al infierno. Si usted no buscó plata como musulmán, y usted no fue, aunque sea una vez en su vida, a darle la vuelta al cubo 7 veces. Usted está bueno, usted está en rebeldía y usted está en pleno pecado rebelde. Si usted no hizo eso en su vida y nunca tuvo plata como buen musulmán, para ir a darle la vuelta ya a la Kaaba una vez en su vida. Ahí dicen los musulmanes que Mahoma, yo le quiero hacer primero una pregunta a usted que me está escuchando. Mahoma, ¿usted cree que Mahoma fue un personaje histórico, sí o no? Estas preguntas se responden así, hermano. Se responden con un sí o con un no, más nada, ya. No hay términos medios. ¿Usted cree que Mahoma existió, sí o no, como personaje histórico? Usted levante la mano aquí para ver quién levante la mano. Levanten esta clase, en este salón de clase. Levanten la mano todos los que creen que Mahoma existió. ¿Sí? Ok, chévere. Aquí 90%, 95% son los que dicen que Mahoma existió. Chévere. Ahora le hago la otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes creen que Mahoma en efecto históricamente ascendió a los cielos a sentarse a la diestra de Dios, de Alá, como un evento histórico? Cuando murió y cuando dejó este mundo ascendió al cielo, ahí donde está la piedra, ahí en la Meca, en Arabia Saudita. ¿Cuántos de ustedes creen que eso sucedió como un hecho histórico? Levanten la mano. Bueno, como esta clase, ¿verdad? Hay un solo musulmán en esta clase, pues usted es el único que dice, ¿verdad? Que Mahoma ascendió. Todo lo demás no lo creen posible, ¿cierto? Miren, más nadie levantó la mano. Más nadie levantó la mano diciendo que la ascensión de Mahoma a los cielos, a sentarse al ladito de Alá, pueda ser un evento histórico, como lo dicen los libros musulmanes. Nadie se lo cree. O por lo menos el pueblo, no mucho pueblo, ¿verdad? Que no sea musulmán, se lo cree como un evento histórico. Lo creen los musulmanes nada más y lo defienden los musulmanes nada más como un evento que para ellos es un evento que en verdad sucedió. Mahoma. No nos vamos a meter con los demás, ¿verdad? No nos vamos a meter hoy con Jesús. No nos metamos con más nadie hoy. Vamos a quedarnos hoy con Mahoma. Vamos a quedarnos con Mahoma. Y vamos a preguntarnos aquí entre todos aquí, vamos a preguntarnos cuántos creemos que en efecto eso fue un evento histórico
histórico como lo cree el Islam y como lo dicen los libros musulmanes, que eso en efecto sucedió. Subió al cielo, vivo, no muerto, vivo, como lo dicen los libros. Bueno, quien lo crea está bien, se respeta su creencia, ¿verdad? Se respeta a quienes creen eso. Pero la pregunta es, ¿de verdad fue un evento histórico que podemos tenerlos en anales históricos oficiales, creíbles 100%? No, hermano, porque es un evento religioso que atañe a una religión. Es un evento religioso que le atañe solamente a los creyentes de esa religión. No se puede, a nivel científico, a nivel histórico, oficial, no se puede decir que Mahoma históricamente, en efecto, subió en ese lugar. No se puede decir que Jesús tampoco resucitó a nivel histórico, a nivel fehaciente. El llamado Jesús del cristianismo, de las religiones cristianas y de todas las sectas cristianas. Se puede decir que ningún Jesús resucitó y ascendió después a los cielos a sentarse a la diestra de un Dios Padre superior a él, que lo mandó a él. No se puede tener como un evento histórico, es un evento, hermano, mítico. Repita conmigo, mítico. Que es lo que estamos hablando desde la clase pasada. La mítica, los mitos en el mundo, las creencias religiosas del mundo atañen al mundo de los mitos, de los llamados dioses humanos que nos gobernaron en esta tierra en tiempos pasados. Y es de lo que nos habla también este experto en mítica, la ciencia y el estudio de los llamados mitos y creencias religiosas y religiones por el mundo, las religiones comparadas. Cuando comparamos las religiones por el mundo, venimos a dar con esta ciencia, la mítica, el estudio de los mitos, de las creencias religiosas de antiguo y del presente todavía también, en las diferentes partes del mundo donde se predican. Yo le medio comentaba a usted la clase pasada, el video pasado, quienes pudieron ver, y todavía está el video pasado, la primera parte, comentando a Salvador Freixedo con su libro Cristianismo, un mito más, como hoy queremos continuar, el capítulo 2, los mitos desde el punto de vista cristiano. Pero yo le comentaba y le hacía un ejemplo cuando hablamos, por ejemplo, de José Gregorio Hernández. Que usted lo busca en Wikipedia, usted lo va a conseguir. Nació tal día, murió tal día, como una figura histórica, como una figura en Venezuela aparentemente histórica. Pero cuando usted va buscando y estudiando ese personaje y las creencias y cómo ha evolucionado las creencias en José Gregorio Hernández, por ejemplo, en Venezuela, este doctor, ¿verdad?, que se dice que nació, ¿dónde? En Yaracuy, en donde sea que se dice que nació, que fue un doctor sanador, un curador, un tipo Jesús, y que se puede confundir, ¿verdad? Los creyentes católicos pueden confundir a este José Gregorio, ¿verdad?, con hasta una forma, dirá un creyente católico, será una forma de aparición de Jesús. A mí se me apareció José Gregorio como si se me hubiese aparecido Jesús o la Virgen, y usted ve al católico mezclando a todo el mundo con todo el mundo. La fe católica, qué cosa tan tremenda la fe católica. Se me apareció la Virgen y la Virgen me curó. ¿Te curó? Sí, señor, fue la Virgen. ¿No fue José Gregorio? No fue José Gregorio. Y por allá estará la otra católica que dice, no, sí, bueno, yo le pedía era a José Gregorio que se me apareciera, pero fue la Virgen que se me apareció. Yo le pedía a la Virgen que se me apareciera, se lo pedía mucho todos los días, pero fue Jesús el que se me apareció. O fue José Gregorio, o fue el santo tal, o fue la santa tal, cuando yo le pedía era a Jesús que se me apareciera. Jesús mandó a la Virgen, Jesús mandó a José Gregorio, Jesús mandó a Ramoncito, a Minganito, a Fulanito, a quien sea. Entonces vemos la mezcla, hermanos, el sincretismo de creencias y de apariciones y de experiencias de este tipo en la vida de los creyentes. Y vemos las creencias en los libros, lo que dicen los libros más allá de lo que vive cada creyente, de lo que experimenta cada creyente. Y de lo que dicen los libros que sucedieron en tal parte del mundo, en tal tiempo del mundo. Hubo un terremoto, cayó una estrella, nació un niño. Cuando caía la estrella, cuando murió ese niño también hubo otro terremoto y hubo oscuridad. Y el niño resucitó y subió y se sentó a la diestra. Como dicen los libros de tantos dioses y de tantos dioses humanos en cualquier religión antigua. No solamente se dice del Jesús de los cristianos o del Buda de los budistas o del Krishna de los hinduistas.
¿Ah? También se dice del Horus de los egipcios. También se dice del Mitra de los romanos. También se dice de cualquier otro dios antiguo y de cualquier religión antigua, que todos estos dioses mueren y después resucitan. Nada nuevo. Nada nuevo en las creencias modernas. Desde siempre se dice lo mismo en libros. Y luego vemos por todas partes. ¿Usted cree que Alá y Mahoma no se le aparecen a los musulmanes? ¿Ah? ¿Usted cree que Jesús es el único que se aparece? ¿Que la Virgen es la única que se aparece? ¿Usted cree que Krishna es el único que se aparece? ¿Que Buda es el único que se le aparece a la gente? No, todos estos dioses con nombres diferentes se le viven apareciendo a la gente por todas partes del mundo. La pregunta es esta. ¿Puede ser de verdad una de estas apariciones, cualquiera de ellas, puede ser de verdad el ser infinito verdadero? Apareciéndosele a alguien, de verdad, el que llamamos el invisible, el que llamamos y decimos que lo llena todo, con todo su ser. Se le puede aparecer de forma visible a alguien. ¿Es posible eso? Los que tenemos un tantito más de lectura y de reflexión sabemos que no es posible. Los que tenemos un tantito más de meditación y de reflexión y de teologización. Teologizar, hermano. Teologicemos el concepto perfecto. Teologicemos al ser perfecto. El ser perfecto es invisible. Ya, listo. Se apareció por allá. Ya, listo, rompió la ley. Rompió la ley. Esos que están por allá diciendo que el ser infinito se les apareció por allá están mintiendo. Son demonios. Teologicemos en el ser perfecto, en la definición y en el concepto del ser perfecto. El que es perfectamente perfecto, no necesita cambiar nunca en todo su ser. No necesita cambiar, mutar, revolucionar, pasar de ser infinito a ser finito, pasar de ser invisible a ser visible. No necesita nada de eso. No cambia. Los libros lo dicen. Los libros lo dicen. Claro, los libros lo dicen de los demonios del libro, de los demonios de los cuales hablan esos libros. Pero a modo conceptual intuitivo, a modo conceptual original, intuitivo, usted y yo sabemos que el ser perfecto no cambia nunca. Usted y yo sabemos que el ser perfecto no es ni masculino ni femenino. Usted y yo lo sabemos. Que el ser supremo, creador de las almas, no es ni hombre ni mujer. Nunca ha sido hombre, nunca ha sido mujer y nunca lo será. Nunca será nada como usted, nunca será nada como yo. Siempre va más allá de cualquier atributo bueno y de cualquier bondad creada, diseñada en alguien como yo, en alguien como usted. Mucho más allá, mucho, de verdad y verdaderamente santo, de verdad y verdaderamente perfecto, de verdad y verdaderamente trascendente, llenándolo todo. Yo lo invoco en esta hora sobre mí. Te invoco, ser infinito, perfecto de mi corazón. Te invoco al ser que lo llena todo, sobre mi familia, sobre Venezuela en esta hora, sobre Colombia, sobre los Estados Unidos, sobre Taiwán, sobre Ucrania, sobre Groenlandia, sobre toda Europa. Invoquemos a ese ser que sabemos que no es humano. ¿Sabe cuál es el problema de los creyentes y de la humanidad? Creer que el ser infinito es igual de humano que nosotros. Tenemos ese pequeñito problema, lo hemos tenido toda la vida y lo tendremos hasta que nos muramos posiblemente. Porque ¿cómo salir? ¿Cómo salir de tanto engaño, hermano? ¿Cómo pasar a comprender que el ser infinito no es humano y que en la naturaleza humana hay mucha maldad desde que se nace? En la naturaleza humana. Todo el que nace de mujer nace chucuto, porque no es el ser infinito, nace con el potencial para hacer lo malo. No, para mí no es que nace pecando, ni nace maldito de una vez, no, pero nace con el potencial para hacer lo malo. Lo que no está escrito en su corazón, porque lo que está escrito en su corazón es que haga el bien y que lo haga siempre y que lo haga de verdad, creyendo que haciendo el bien, los que somos creyentes, creemos que hacer el bien en todo tiempo y en todo lugar, incluso a los que nos odian, a los que nos maldicen, nos masacran, en eso hay bendición para la vida y para la vida después de esta vida, si es que la hay, que los creyentes creemos que la hay, ¿cierto? Por fe, por pura fe. Y habiendo dicho estas palabras y reflexionando siempre de este modo, con estas mismas palabras en cada video,
como intentamos hacerlo, como es necesario hacerlo y recordarlo todos los días y todas las semanas, pues pasamos ya a comentar, a seguir comentando, hermano. Deje usted también sus comentarios a mis palabras acá. En este espacio tenemos este espacio para comentar, para discutir, para charlar. Deje usted sus comentarios también. Pero si le damos ya lectura, mire lo que dice Salvador, el ex sacerdote jesuita, que sabía cosas en su fe jesuita, en su fe católica. Salvador sabía cosas y dejó todo ese conocimiento y toda esa fe y toda esa invocación a todos esos dioses que él adoraba y invocaba. Al llamado Padre, al llamado Hijo, al llamado Espíritu Santo, a la llamada Virgen, a los llamados santos. Invocar a cualquiera de esos dioses que invoca el Vaticano, hermano, no hay confianza en invocar. No deberíamos ya, ningún creyente verdadero, estar invocando ninguna deidad que es invocada por el Vaticano. Ninguna. No, ya deberíamos crecer ya en esto. Deberíamos ya estar bien maduros en nuestra fe. Todo el que me oye y que pueda darme la razón. Si usted no me da la razón, compártalo aquí. Compártalo aquí en los comentarios, de su comentario. Pero mire cómo dice Salvador aquí en el capítulo 2. Los mitos desde el punto de vista cristiano. Al hablar de mitos y mitologías, hay que tener muy en cuenta el punto de vista o las creencias del que habla de ellas. Para el que ha sido educado en una cultura y con unas tradiciones, fruto precisamente de esos mitos, todos los personajes mitológicos y sus hazañas son básicamente reales. En cambio, para el que las estudia fríamente desde afuera, muchos siglos después de que las culturas inspiradas por esos mitos hayan dejado de existir, sin que las creencias mitológicas hayan tenido nada que ver con la propia formación, tales relatos heroicos y leyendas carecen por completo de sentido. Esto es normal, ¿verdad, hermano? Obviamente esto es normal en cada cultura, en cada país, cada nación. Para un sincero cristiano, Júpiter, por ejemplo, con todas sus liviandades olímpicas, el Zeus, el llamado Zeus de los griegos, el Júpiter de los romanos, con todas sus liviandades olímpicas y extraolímpicas, y el llamado Osiris, con sus incestos, son puras supercherías, fruto de la mente fecunda de los autores antiguos, ¿cierto? Usted le menciona a Júpiter, usted le menciona a Osiris a un cristiano, a un musulmán, a un budista, ¿verdad? Usted va a decir, bueno, primero y principal, esos son dioses antiguos de creencias antiguas. Si no me los menciona el manoteo, no me tiene que dar ejemplos mencionándome dioses antiguos, porque eran dioses y obviamente si eran dioses de creencias antiguas, son demonios de una vez, nada más por ser antiguos. ¿Ah? Así habla el cristiano, así habla el budista, así habla el ateo, así habla, ¿verdad? Y sin embargo, ese sincero cristiano, ese sincero musulmán, ateo, incluso con títulos universitarios, oye con devoción a los sabios rebuznos de la burra de Balaán, porque ve que su amada Biblia, la palabra de Dios, la supuesta palabra del Dios de los cristianos, así lo dice expresamente en el libro de Números. ¿Ah? Mire la comparación que hace aquí el doctor Salvador. Ese mismo cristiano sincero que dice y que cree, ¿verdad?, que es una tontería, ¿verdad?, mencionar siquiera a Júpiter, mencionar siquiera a Zeus, ese que dice que es superchería, siquiera considerar o medio estudiar lo que se creía en Osiris, lo que Osiris decía y qué hizo Osiris y cómo resucitó Osiris y fue resucitado por su madre Isis. Supercherías de la antigüedad. Sin embargo, ese mismo cristiano cree muy real la historia de la burra que abrió la boca y habló porque lo dice su Biblia y ya. Es cierto que hoy, hermano, los escrituristas tienen muchas maneras de explicar racionalmente toda esta facundia asnal de la burra de Balaán o cualquier otro de los muchos hechos peregrinos que nos encontramos en la Biblia.
Hoy día el sector más avanzado del cristianismo dista mucho de leer la Biblia al pie de la letra y ha dejado muy atrás los años en que se veía el dedo de Dios en cada verbo, ¿cierto? En cada adjetivo y en cada coma de los libros sagrados, ¿cierto? Y pues aún con todo y todo, ya conocemos ¿verdad? Y los hay también autores, doctores, investigadores cristianos que aún con toda su fe cristiana, pues entienden esto que estoy diciendo, ¿verdad? Entienden que no se puede seguir leyendo la Biblia y creyendo en la Biblia de un modo muy extremo, sea hacia lo figurativo o simbólico, o sea también hacia lo literal como tal, como en todo caso lo dice Viglino, porque sabemos que la Biblia, ¿verdad? Entre tantos libros religiosos por el mundo, uno más, ¿verdad? Pues son libros que se editan, son libros que se venden y son libros que se comercian. La Biblia es un comercio, hermano. La religión es comercio y la Biblia, la venta de la Biblia, llena los bolsillos del Vaticano y de todas las editoriales como el libro más vendido de todos los tiempos. Se vende más que el pan caliente, la Biblia, por el mundo. Aunque en contraste con esta postura inteligente, hay que decir que en el seno del protestantismo hay una ola creciente de fundamentalismo irracional y fanatismo que todavía sigue tragando sin masticar toda la mitología bíblica como si hubiese sido dictada al pie de la letra por el mismo ser infinito, verdadero en persona. Lo cual no es así, pues. Ya lo hemos venido diciendo, estudiando a Viglino, con el libro pasado que estuvimos leyendo, la serie que es, ¿verdad? Los dioses falsos de la Biblia, que estuvimos todo el año pasado traduciendo del inglés al doctor Mauro Viglino, quienes me han oído, quienes todavía me oyen ¿verdad? Y me estudian, pues saben de qué estoy hablando. Los teólogos, hermanos, y los escrituristas inteligentes dentro del cristianismo, aquellos a quienes el hecho de haber mamado o amado conjuntamente la leche, conjuntamente tanto la leche y la fe, no les ha privado de la capacidad de la autocrítica ni de la visión panorámica. Defienden muy bien sus creencias y dogmas, distinguiendo entre las diversas verdades de fe. Entre comillas, ¿no? Dice acá el autor, lo pone acá entre comillas. Hay hechos ante los que un cristiano no puede dejar de creer, so pena de ser hereje, de ser tratado y acusado y maldecido como hereje, y hay hechos y creencias dentro de la propia religión que pueden aceptarse o no, sin que ello afecte para nada a la ortodoxia y al estatus del individuo dentro de su iglesia. Eso va a variar, ¿cierto? Eso va a variar de iglesia en iglesia, de secta en secta, de denominación en denominación, ¿verdad? ¿Cuáles son las doctrinas más fundamentales para cada iglesia, para cada denominación, que no comprometen el resto de la doctrina y que usted bien puede creer variaciones de algunas doctrinas siempre que usted no salga de la doctrina principal? Por ejemplo, las apariciones de la Virgen de Lourdes y de la Virgen de Fátima, por muy oficialmente aceptadas que hayan sido por Roma, por el Vaticano, pueden ser o no aceptadas por el simple fiel sin que esto le haga reo del infierno, ¿cierto? Estamos hablando de los fieles católicos, ¿cierto? Aquí Salvador, pues, habiendo sido él ex sacerdote jesuita, ¿verdad? Con una carga muy especial hacia el católico, pues, hacia el creyente católico, cristiano católico. Pero esta misma capacidad de crítica la vemos en los pueblos antiguos con relación a sus mitologías. Según nos dicen los mitólogos, los pueblos antiguos sabían distinguir en sus creencias entre las historias verdaderas, entre comillas, y las historias falsas, entre comillas también. Transcribo aquí pasa Salvador Freixedo aquí a transcribir y a citar a Petazzoni, el maestro, el autor Petazzoni, en su libro Essays of the History of Religion, ensayos sobre historia de la religión, diciendo: los indios Pawnee, P-A-W-N-E, de Norteamérica, hacen una distinción entre las historias verdaderas, entre comillas, y las historias falsas, entre comillas, y colocan entre las historias verdaderas, en primer lugar, todas aquellas que tratan de los orígenes del mundo.
sus protagonistas son seres divinos, sobrenaturales, celestes o astrales. ¿Sí? Esto es una tribu de indígenas en Norteamérica, ¿verdad? Bien puede que sea Estados Unidos o Canadá, ¿cierto? Y a continuación vienen los cuentos que narran las aventuras maravillosas del héroe nacional que los liberó de monstruos, del hambre o de otras calamidades, o que llevó a cabo otras aventuras nobles y beneficiosas, ¿no? Ellos como indígenas, ya ellos como indígenas jerarquizan, ¿sí? Y categorizan las historias que para ellos son más verdaderas y las historias que para ellos son bien pueden ser menos verdaderas o que bien pueden ellos creer o no creer. Vienen por último las historias que se relacionan con los curanderos y que explican cómo tal o cual mago adquirió sus poderes sobrehumanos o cómo nació de la asociación de chamanes o cómo nació tal asociación de chamanes. Las historias falsas, entre comillas, son aquellas que cuentan las aventuras, en modo alguno edificantes, del coyote, por ejemplo. En una palabra, en las historias verdaderas, ¿no? Entre comillas, nos hallamos frente a lo sagrado o lo sobrenatural. Y en las historias falsas, entre comillas, nos hallamos frente o por el contrario, ante un contenido, bien puede que sea profano. Imagine usted. Ya los indios en Norteamérica pueden y saben y sabían distinguir entre todas sus historias que les fueron escritas y que ellos mismos escribieron, ya ellos podían distinguir entre ellas. Como podemos ver entonces, los pueblos antiguos también conocían de exégesis y sabían distinguir el trigo de la paja en sus creencias. Ojalá muchas de las autoridades eclesiásticas hoy por hoy, que la iglesia cristiana ha padecido, aquí está el sacerdote, ¿verdad? El ex sacerdote criticando al Papa, ¿cierto? Que ha padecido a lo largo de los siglos, hubiesen tenido el mismo sentido común que los antiguos, ¿cierto? He aquí, como la autoridad de Mircea Eliade, este autor investigador de mitología mundial, Mircea Eliade, creo que es una señora, una mujer, tal y como la autoridad de Mircea Eliade corrobora lo que leíamos en párrafos anteriores de Petazzoni, dice así, cito, abro comillas, la distinción hecha por los indígenas entre historias verdaderas e historias falsas es significativa. Las dos categorías de narraciones presentan historias, es decir, relatan una serie de acontecimientos que tuvieron lugar en un pasado lejano y fabuloso. A pesar de que los personajes de los mitos son, en general, dioses y seres sobrenaturales, y los de los cuentos, por el contrario, son héroes o animales maravillosos, todos estos personajes tienen en común esto, 2 puntos. No pertenecen al mundo cotidiano. Y sin embargo, los indígenas se dieron cuenta de que se trataba de historias radicalmente diferentes. Podemos concluir eso, ¿verdad, hermano? Podemos estar de acuerdo en eso, ¿no? ¿Cierto? Usted puede estar de acuerdo con la doctora Eliade y con el doctor Petazzoni y con Salvador Freixedo y con su servidor. ¿Podemos estar de acuerdo todos en esto? ¿Ah? Que todas estas historias en estos libros no están hablando de personajes cotidianos, normales, como usted y como yo. Están hablando de humanos y de dioses y de héroes, como si fuesen de otro tipo de humanidad y de otro tipo de ser humano. A los que hemos sido educados en el seno del cristianismo, nuestros dogmas nos han parecido por años cosa bastante lógica, ¿cierto? Mientras que a otros que oyeron hablar por primera vez de ellos, cuando ya habían llegado a la adultez, les suenan a algo sin sentido e inadmisible. Como es el caso de muchos amigos que tengo, hoy por hoy cristianos o no cristianos, o que dejaron de ser cristianos, que en todo caso llegaron a un cristianismo muy tardíamente, llegaron a abrazar creencias cristianas muy tardíamente, después de grandes, después de adultos, y que algunos de ellos, ¿verdad? Hoy por hoy tampoco son cristianos, igual que su servidor, y ya después me cuentan y me dicen, Teo,
O sea, yo no abracé al cristianismo totalmente en mi corazón, en mi mente, cuando fui cristiano, después de viejo, hasta que no tuve tal experiencia espiritual, hasta que no tuve tal experiencia con el Espíritu Santo, después de haber leído la Biblia o de haber leído toda la doctrina cristiana, hasta que no tuvieron tal o cual experiencia con tales detalles sospechosos, no se hicieron cristianos como tal, y ya después finalmente, después de un tiempo, dejaron de ser cristianos definitivamente, igual que su servidor, cuando ya comenzamos a comprender y comenzamos a entender que muchas de las experiencias que hoy por hoy tenemos, muchas de las experiencias llamadas espirituales, que hoy por hoy tenemos los creyentes en cualquier religión, llámese cristianismo, llámese islam, que también hay mucha, hermano, mucha experiencia espiritual y emocional, de origen emocionalista, de origen demoníaco, de origen sospechoso en cultos, en ritos, en rituales, en ceremonias que hay que realizar en todas estas religiones. Todo un tema esta parte, ¿verdad? Para los que alguna vez vivimos experiencias de todo tipo, incluyendo exorcismos, incluyendo sanaciones, ¿verdad? Unas más duraderas que otras, ¿no? Sanaciones, porque a veces veíamos, ¿verdad? Yo cuando fui cristiano vi sanaciones en el tiempo, pero que también vi gente que fue sana volver a estar enferma, gente que una vez fue quizás libre de tal demonio, después volvió a caer en el mismo demonio, hasta en demonios peores. Situaciones de situaciones, experiencias espirituales de cualquier tipo. Y sobre todo, hermano, lo que es la histeria colectiva. Histeria colectiva. Es un fenómeno, bueno, psicológico, psicosocial, muy común en las religiones de hoy por hoy en el mundo. Cuando hablamos de culto o cuando estamos experimentando en culto, todo el emocionalismo que vemos en mucho culto cristiano, en mucho culto musulmán, en mucho culto de cualquier religión, las experiencias emocionales, o donde se mete el emocionalismo, o donde se observa claramente la presencia de entidades espirituales en medio de la gente, en iglesias, en mezquitas, en templos de cualquier religión, vemos lo que es la histeria colectiva de cómo en masa, colectivos en masa, sufren de experiencias o experimentan cosas que no son, que a todas luces no son normales y que parecen ser más bien sufridas porque está la presencia de una entidad espiritual que los pone a todos a temblar o a llorar o a gritar o a hablar en diferentes llamadas lenguas. Experiencias que tienen un origen espiritual que pues el creyente cree que es Dios, el creyente que la está experimentando cree que es el ser infinito que los pone a darse golpe contra el piso, que pone a la gente a hablar en lenguas que la gente no entiende, en lenguas que la gente queda igual de confundida al final de la experiencia, preguntándose qué fue lo que dije, por qué lo dije, qué estaba diciendo, para qué lo estaba diciendo, cuando los libros le dicen a usted y a mí que usted estaba hablando con Dios, que yo estaba hablando con Dios y que cualquiera estaba hablando con Dios. Situaciones de ese tipo, hermano, en masa, que es lo que hoy por hoy se comprende como histeria colectiva. Del mismo tipo de experiencia cuando se va a un concierto, o cuando usted iba a conciertos, cuando usted ve a muchos jóvenes, sobre todo, yendo a conciertos, donde está el ídolo cantando y está toda la gente abajo llorando, oyendo a ese otro cantando, del mismo tipo, de origen, y que son asusadas, esas experiencias son asusadas por demonios, hermano. Hoy por hoy yo me puedo dar cuenta de eso, yo viví muchas de esas experiencias. Hoy por hoy, desde un punto de vista, como dice aquí el autor, externo, desde afuera, yo puedo darme cuenta que son experiencias animadas y asusadas por demonios, por entidades espirituales, y le hacen creer a usted que detrás de eso está el ser infinito, que el ser infinito necesita que la gente en masa, en grupos, la gente sufra de estas experiencias que para algunas personas son muy llenaderas en el momento, para algunas personas se sienten muy llenas en el momento, pero para otras personas son traumáticas en el momento. Son experiencias traumáticas, hermano, y a veces para algunos nuevos que llegan al culto cristiano o al culto, ¿verdad?, de cualquiera de estas religiones, nuevos, indoctos, neófitos, son experiencias que los marcan, que los llevan a rechazar de una vez y para siempre cualquier experiencia religiosa y cualquier religión.
y cualquier creencia de estas. Hermanos, yo viví mucho desde niño, mucho de esta experiencia que le estoy hablando, lo viví mucho desde niño, pude darme cuenta a tiempo, pude salir a tiempo gracias al ser infinito que me ayudó, porque siempre creí que existía siempre un ser supremo más allá de cualquier experiencia, que no depende de mi experiencia, que su existencia es real y es verdadera más allá de lo que yo pueda sentir o de lo que yo pueda creer en el momento o después o estando desde fuera, que mi fe al final no depende de si siento o no siento, de si veo que sale un llamado demonio o no sale, cuando se invoca otro nombre para que salga, de que el ser infinito no está en nada de eso, ni en los libros tampoco, de que el ser infinito lo vivimos a diario usted y yo, hermano, amigo, amiga, que al ser infinito lo vivimos con cada sorbo de aire que respiramos, que al ser infinito lo vivimos con cada latido de nuestro corazón, vivimos al ser infinito, que no necesitamos experiencias de ningún tipo de este tipo, experiencias más allá, como dicen los libros cristianos, que si no, como dice el Nuevo Testamento, que llegaba supuestamente el apóstol y preguntaba, ¿ya recibieron el Espíritu? Y le respondían, no sabemos qué es eso. Y según el libro dice el libro que llegaba el apóstol y ponía las manos y era cuando recibían al Espíritu, recibían, ¿no? Usted se podrá imaginar cualquier cosa, ¿verdad? Cuando leemos esa frase, que recibían el Espíritu. Los pentecostales pues dicen que cuando se recibe el Espíritu se tiene que hablar en lenguas obligatoriamente, se tiene que temblar, se tiene que llorar, se tiene que hacer muchas cosas de cualquier tipo como evidencia de que se recibió el Espíritu, es lo que dicen los pentecostales. Pero los bautistas se contrarían y contrarían a los pentecostales y se tiran y se odian a muerte, porque su doctrina es diferente. Los bautistas no apoyan nada de eso. Muchas ramas del cristianismo no apoyan nada de estas experiencias que habla la Biblia, y otras ramas del cristianismo apoyándolas y asusándolas y promoviéndolas. De modo que no hay acuerdo. No hay acuerdo dentro del mismo cristianismo en cuanto a estas experiencias, ¿no? Que tienen un origen mitológico, porque si están en los libros registradas es porque se viene practicando desde antañamente. Orígenes mitológicos de muchas de estas experiencias supuestamente espirituales, ¿no? Que bien pueden ser espirituales, porque el origen es espiritual, el origen es un espíritu que está ahí, una entidad, que el creyente cree que es buena, pero que cuando usted lo estudia a fondo y en profundidad, usted se va a dar cuenta que son entidades muy sospechosas en su forma de actuar y en las cosas que dicen y cómo las dicen y cuándo las dicen y a quién se las dicen y por qué dicen lo que dicen. La profecía tal, la otra profecía, el profeta tal, el otro profeta. Unos profetas viendo una cosa, otros profetas de la misma rama y de la misma fe viendo otras cosas. Unos profetas contradiciendo a los otros profetas, muchas profecías que no se cumplen, y usted y yo seguimos pegados ahí de todo ese misticismo en la religión y en nuestras religiones, de lo cual hay ya que ir saliendo, es mi consejo, de toda religiosidad y de toda religión y de todo misticismo religioso y de todo fanatismo religioso. Conozco personalmente, mira lo que dice acá el doctor Freixedo, a otros que oyeron hablar por primera vez de ellos cuando ya habían llegado a la adultez. Les suena algo sin sentido e inadmisible. Conozco personalmente el caso de un profesor universitario japonés que con gran entusiasmo estudiaba el cristianismo con ánimo de hacerse cristiano. Un buen día lo noté preocupado y cuando le pregunté qué le inquietaba, me dijo, todo en el cristianismo me fascina. Pero eso de que Dios se haga comestible, la Eucaristía, la Santa Cena, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, eso de que Dios se haga comestible en un pedazo de pan es algo que me da mucho que pensar. Mire la respuesta que le dio este profesor. Disculpe usted, aquí se me fue el libro, me fue la página. Estamos en vivo aquí. Un profesor japonés, imagínese usted, un japonés que cree en cualquier cosa, en sus ancestros de ellos, en sus entidades, en su abuela, en su abuelito. Un japonés queriendo hacerse cristiano. Eso de comerse al Dios en un pedazo de pan es algo que me da mucho que pensar.
y que por otra parte se me parece demasiado a ciertos mitos de otras religiones. El buen profesor japonés, no sé si por esta o por otras razones, nunca llegó a convertirse. Entre dos, ¿verdad? Entre comillas aquí, convertirse. Dice aquí el ex sacerdote. Para un musulmán, bueno, usted conoce los mitos griegos, ¿verdad? En los mitos griegos, hermano, en las llamadas iniciaciones eleusinas, en el culto eleusino de los mitos griegos, de los mitos romanos y sobre todo los griegos, las iniciaciones, los bautismos, las eucaristías que participaba el iniciado, que entraba en el culto a Deméter, el culto a la diosa madre, Deméter, la diosa madre virgen, virgen por cierto, sépalo usted, en los mitos griegos, y su hija, Perséfone, Deméter y Perséfone, como Perséfone fue raptada por el dios Hades, el dios Plutón, Hades, el dios del infierno, rapta a la hija Perséfone, a la diosa, se la lleva al infierno y luego va la diosa madre, Deméter, baja a los infiernos la diosa, llena de luz, bajando a las oscuridades del infierno a rescatar a su hija Perséfone, porque se la había llevado Hades, el dios del infierno, el dios oscuro. Baja a los infiernos a rescatar, como dicen los libros cristianos, como el llamado Evangelio de Nicodemo, como lo dice por ahí también el llamado Evangelio y Apocalipsis de Bartolomé. Usted tendría que leerlos, hermano. Aquí yo, por cierto, el de Nicodemo y el de Bartolomé ya lo leímos en este canal, en este su canal. Lo tenemos ya traducido y leído. Usted puede buscarlo, Evangelio de Bartolomé, Evangelio de Nicodemo, cuando dicen que Cristo baja a los infiernos a rescatar, expande la historia bíblica de su Biblia, expande lo que dice su Nuevo Testamento de usted, estos otros libros, diciendo que el llamado Cristo del libro baja a los infiernos a rescatar a los hijos de Abel, igualito. Para poder bajar había que comer al Cristo, había que comérselo para poder, o ese Cristo para poder bajar tenía que haber sido comido por sus discípulos, y que los discípulos para poder ser llenos del espíritu de ese Cristo tenían que comer un pedazo de carne de ese Dios, como sucedía en las religiones griegas y en los mitos griegos, en las adoraciones eleusinas, en los cultos eleusinos, se tenía que comer a la diosa, un pedacito de la diosa, para poder ser lleno de la diosa. Lo mismo, hermano, lo mismo. El buen profesor japonés no llegó a convertirse jamás. Para un musulmán, la reencarnación hinduista o la transustanciación católica son puro mito. Para un budista, el Dios personal cristiano es puro mito. Para un cristiano enfervorizado en su fe, Krishna, Quetzalcóatl, el dios de los, ¿verdad?, de los mayas, de los mayas, o Zoroastro, ¿verdad?, el dios del mitraísmo, que son verdaderos cristos en sus respectivas religiones, apenas si tuvieron existencia real, ¿cierto? Cada loco con su tema, ¿cierto? Él está escrito aquí en el libro, hermano, mire. Aquí está escrito, aquí Salvador Freixedo puso la frase en este párrafo, cada loco con su tema. La Tierra es un planeta poblado de mitómanos. Mire usted lo que dice aquí el ex sacerdote jesuita, doctor, psicólogo, que no quieren oír hablar de los mitos de los demás y que están dispuestos a romperse la cabeza en cualquier momento por defender su propio mito. Mitomanía, hermano. Ay, hermano, yo sé bastante de mitómanos, ¿oyó? En la vida. Mitómanos. Gente que vive de un engaño, de un mito, de un engaño, de una mentira. Los he conocido, hermano, y los sigo conociendo. Sépalo usted. Los he conocido, bueno, no voy a entrar mucho en ese tema porque se van a molestar. Algunas personas se pueden molestar conmigo si entro yo a hablar de mitómanos. Y eso es ni más ni menos lo que hemos estado haciendo repetidamente a lo largo de la historia. Guerrear por nuestras míticas religiones.
¿No habrá llegado ya el momento de comenzar a sospechar cada uno de su propio mito, viendo la firmeza y la seguridad que otras, con que otros vistas desde otro punto de vista son falsos? Viendo la firmeza y la seguridad con que otros son mitos falsos. ¿No habrá llegado el momento ya de que todos quienes me oyen acá comencemos a sospechar de nuestros propios mitos? ¿Por qué cada uno se empeña en decir que lo que él piensa es la realidad, mientras que lo que los demás creen es mito? ¿Han caído en la cuenta los cristianos de que el número de personas que en este planeta cree en mitos es en la actualidad y ha sido siempre y enormemente superior al número de personas que acepta las doctrinas cristianas? ¿Habrán caído? ¿Sabremos esto? Pregunta aquí al doctor Freixedo. Si acaso lo sabemos. ¿Qué hace el Dios cristiano que permite que siglo tras siglo la mayor parte de la humanidad siga en el error? Porque no es que esto baja. No es que la creencia en mitos disminuya, es que aumenta y aumenta y aumenta y aumenta. Las religiones por el mundo, todos los días una nueva religión, todos los días un nuevo mito, una nueva historia, un nuevo cuento mitológico. Todos los días un Dios nuevo, un Cristo nuevo. Es que no le interesa a este Dios de los cristianos la salvación de ese pueblo, de verdad. ¿Para qué vino entonces el llamado Hijo de Dios a la tierra? Pregunta aquí el autor. ¿Para qué? ¿No hay una gran contradicción entre esta indiferencia y el hecho terrible de haber permitido la muerte de su llamado Hijo, según los cuentos cristianos, según el libro, para que la humanidad entera creyera y se salvara? ¿No será la explicación de esta contradicción que nuestras sagradas creencias cristianas son igual de míticas como las demás religiones? Pregunta aquí el doctor Freixedo. Más adelante volveremos sobre estas inquietantes preguntas que ahora dejo flotando en la mente del lector. ¿Cuánto tiempo tenemos? Tenemos apenas una hora, hermano. Hablando aquí de estas cosas. Son las 7:15 apenas. El doctor aquí, Freixedo, deja esas preguntas en el aire acá. Usted me dirá si usted piensa. ¿Serán válidas esas preguntas, hermano? ¿Serán válidas estas preguntas que acaba de hacer el doctor Freixedo acá, el ex sacerdote jesuita? ¿O no son válidas? Dígame usted si usted cree que son válidas o no son válidas estas preguntas. Póngamelo aquí en los comentarios. Una filosofía mítica. Antes de entrar al capítulo 3 acá, de una vez, antes de entrar a analizar en detalle la falsedad de los dogmas cristianos, echémosle un vistazo a lo que constituye el fundamento de toda esta doctrina, o lo que es lo mismo, la filosofía que empapa todas sus creencias. El cristianismo es una religión, entre comillas, salvacionista, ¿cierto? Y toda su teología es, entre comillas, soteriológica. ¿Sí? ¿Qué significa esta palabra soteriológica? Significa lo mismo que la palabra salvacionista, para que usted lo sepa. Soteriología es la ciencia, es la rama de la teología que estudia las doctrinas llamadas de la salvación, la doctrina salvífica o de la salvación, todo lo que se habla sobre salvación en la Biblia. El cristianismo es una religión, ¿verdad? Y una doctrina y una teología soteriológica, tal como le llaman los entendidos. Es decir, es relativa a la llamada salvación del alma. ¿Sí? A la llamada salvación del alma del creyente. Esto presupone que el hombre, desde que entra en este mundo, está mal visto por Dios. Es mal visto por Dios desde que nace y que por lo tanto necesita una ayuda especial para reconciliarse con Él y, en fin de cuentas, salvarse. La palabra salvación es una palabra clave en el cristianismo, al igual que las palabras revelación, ¿cierto? Que la palabra redención, que la misma palabra encarnación y que la palabra condenación.
¿cierto? ¿Aló? ¿Me oyen? Sí. Expresado de una forma más clara, todo hombre entra en este mundo con un pecado. ¿Sí? Es lo que cree la doctrina cristiana, ¿cierto? El pecado original. Lo cual hace que sea visto como manchado a los ojos de Dios. Con el fin de liberar al hombre de esta mancha y de ayudarlo a que no se manche más y no lo sorprenda así la muerte, viene al mundo el propio Hijo, ¿verdad? Llamado Hijo, redime o lava al hombre de su pecado de nacimiento, porque el hombre peca ya con nacer. Usted nació y a usted nadie le preguntó si quería nacer. A mí nadie me preguntó. ¿Ah? Me mandaron a nacer y por nacer ya pequé. Imagínese usted la absurdidez de esa doctrina. Y le dan la redención y de aquellos en los que puede incurrir durante su vida, ¿cierto? Y le da la oportunidad de salvarse, evitando así su condenación eterna. Esta es, en esencia, la filosofía subyacente en toda la teología cristiana. Y con toda honradez, tenemos que decir que semejante filosofía o semejantes creencias son total y absolutamente míticas. Y en gran medida son ecos o restos, cuando no son copias, no sea que sean copias, que dice aquí el autor que en efecto son copias, de otros mitos de pueblos más antiguos. En cuanto a las creencias en sí mismas, tenemos que preguntarnos de inmediato, ¿salvación de qué? ¿Cierto? ¿De qué me tengo que salvar? ¿De un pecado que no cometí? El pecado de nacer, imagínese usted. Nacimos ya pecaminosos, ya. Me tengo que salvar de ese pecado. Y para salvarme, pues me tendré que morir, ¿cierto? Porque si al nacer pequé, pues entonces para dejar de pecar por estar vivo tendré que matarme, pues tendré que ya suicidarme. ¿Ah? Mira la absurdidez, hermano, de la doctrina. Perdón acá. En la moderna jurisprudencia nadie es culpable de nada, ¿cierto? El derecho civil de nuestras naciones modernas. Hoy por hoy nadie es culpable de nada hasta que se demuestre lo contrario. Pero en la jurisprudencia cristiana, en la que el mismo Dios es el juez, sucede a la inversa. Todo el mundo es culpable, aunque no haya cometido delito alguno. La razón para ello es que sus padres de usted cometieron el pecado. Sus padres de usted fueron los que pecaron y por usted haberse atravesado en el medio, o sea, por andar de metido, usted agarró el pecado de su papá. Si profundizamos un poco más e indagamos acerca de quiénes fueron esos padres pecadores y qué clase de delito enorme cometieron, que fue capaz de manchar a miles de millones de hombres a lo largo de miles de años, nos encontramos con más mitos y mitos y mitos sobre mitos y creencias sobre creencias, si vamos buscando hacia atrás, hacia el origen de esa creencia. El mito de los primeros padres, que no solo está en las viejas mitologías prejudaicas, sino que contradice frontalmente a lo que en la actualidad nos dice la ciencia acerca de la aparición del hombre en el planeta. Transcribiendo de su libro, él mismo, el doctor Freixedo, aquí el libro ¿Por qué agoniza el cristianismo? ¿Por qué agoniza el cristianismo? Él cita las siguientes palabras acá entre comillas, abro comillas y digo, en 1974, el doctor Carl Johansson estudió en el NE de Etiopía, en el NE, no sé qué significará aquí, será el desierto de Etiopía, no sé, en el NE de Etiopía estudió un cráneo humano enterrado en lava de unos 4 millones de años. Supuestamente, ¿no? Datado de unos 4 millones, imagínese usted. En 1975, en Nuevo México, ¿verdad? Estudiados por el doctor Stanley Rhine, R-H-I-N-E, se encontraron huesos de 40 millones de años, imagínese usted, 40 millones de años, ¿no? Unos 36 millones de años más atrás. El mismo año también aparecieron en Kenton, en Oklahoma, y en Wisconsin, en los Estados Unidos, huesos humanos de la misma edad,
supuestamente la llamada edad mesozoica, la llamada era o edad mesozoica. En la Academia de Minería de Freiburg, se escribe F-R-E-I, en Alemania, Freiburg, hay un cráneo encontrado en medio de un estrato carbonífero, ¿verdad? Que se cree que data de más de 200 millones de años. Imagínese usted. En el año 71, en el estado de Utah, el llamado Lynn Ottinger descubre muchos huesos de más de 100 millones de años. Y están siendo todavía estudiados por los doctores Lee Stokes y J.P. Marwick de la Universidad de Utah. A finales del siglo pasado y principios de este ya se habían descubierto en varios sitios de Europa restos parecidos. En los Dardánelos, huesos de alrededor de 100 millones de años, hermano, 100 millones de años. En Castenodolo, en Italia, en el 1860, el profesor Ragazzoni del Instituto Técnico de Brescia estudió un cráneo de unos 10 millones de años. Y en el pueblo de Olmo, en Arezzo, en Italia, ¿verdad? Otro también estudió otro cráneo de unos 10 millones de años. En 1883, el profesor Sergi estudió los restos de dos niños, una mujer y un hombre, que aparecieron también en Castenedolo y atestiguó que pertenecían al Plioceno, a la era Pliocena. No quiero extender mucho esta nota, pero le diré al lector que además de huesos hay una enorme cantidad de huellas de los mismos periodos. Algunas de ellas al lado de las huellas de los dinosaurios, como lo son en el río Palusi, en Texas. Hay una huella de un zapato en Nevada, descubierta en 1972, del Triásico, supuestamente, hace unos 80 millones de años. Y también hay en Nevada otra huella, en el estado de Nevada, en Estados Unidos, otra huella de zapato de la misma edad, que tras haber sido estudiada al microscopio se comprobó que la suela era de cuero. Se podían ver claramente las costuras, y algunas de las cuales eran dobles, y hasta se podía distinguir la torcedura del hilo que usaron para coser, que era más delgado del que hoy se usa en la confección de zapatos. ¿Qué le parece a usted? Aparte de esto, hay una gran cantidad de restos de razas gigantes. En Sonora, en México, se descubrió un cementerio entero de hombres de casi 3 metros de altura. Y aunque parezca increíble, hay varios huesos de hombres y mujeres que pasaban de los 10 metros de estatura sin ningún problema. En Winslow, en Arizona, hay un enorme cráneo que cuando fue desenterrado poseía el curioso detalle de tener un diente de oro. Probablemente el cráneo humano más antiguo que existe es el encontrado en California en 1866 en una mina de oro, a que se le han calculado supuestamente entre 40 y 50 millones de años. Y tiene una capacidad craneal igual a la nuestra. Y para los que todavía tengan duda, hay todo un estadio, para gigantes construido en piedra en lo alto de los Andes, al norte de Chile, en un lugar llamado Enladrillado. Los espectadores que usaban aquellas graderías de piedra medían alrededor de 4 metros de altura. ¿Para qué le conté todo esto y por qué cuenta aquí el doctor Freixedo todo esto? Porque nos encontramos con el mito de la manzana y el de la serpiente y el del árbol del bien y del mal y el del paraíso perdido y el del parto con dolor. Mito tras mito que ni siquiera tienen el valor de ser originales. Lo único que parece ser original es el pecado que los pobres mortales cometemos por el solo hecho de nacer, tal como lo dijo Calderón, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. ¿Qué le parece a usted? ¿Quién puede admitir en la actualidad semejantes infantilidades propias de pueblos poco evolucionados? ¿Quién puede? Naturalmente los teólogos, los sabios teólogos modernos, tienen explicaciones para todos estos mitos, ¿cierto? Los antiguos teólogos los admitían sin rechistar. Y así se los pasaban al pueblo que los tragaba como palabra de Dios. Pero los teólogos modernos ya no se atreven a tanto, ¿verdad? No se atreven a tanto. Los teólogos modernos saben que la gente, ¿verdad? Hoy por hoy no se cree tanto las cosas así nomás. Conocen un poco más de paleontología.
conocen de psicología profunda y conocen de sociología y se resisten a leer al pie de la letra los teólogos de este mundo. Pero como la Biblia es en fin de cuentas la palabra de Dios, supuesta palabra de Dios, hay que salvarla como sea. Y para ello inventan toda suerte de explicaciones, a cual más peregrina. Y en los casos desesperados, lo que se hace es inventar una mano aleve que interpoló subrepticiamente en el texto los pasajes malditos, los pasajes de maldiciones al pueblo que se resiste a creer en esto así nomás, bajo maldición, bajo coacción. Y Dios y la doctrina oficial quedan a salvo. Pero por más que se logre explicar este o aquel versículo, queda siempre en el fondo la filosofía mítica. Somos pecadores por naturaleza, ¿cierto? Este planeta es un valle de lágrimas. Venimos a hacer méritos, sufriendo, y para otra vida posterior, necesitamos de alguien que nos ayude a salvarnos. Y de nuevo preguntamos, ¿salvarnos de qué? De un infierno que no existe. Que literariamente, que etimológicamente, filológicamente, literariamente se observa por mucho estudio que son cuentos que comenzaron a existir en la Edad Media, el cuento del infierno, y que en el Antiguo Testamento hebreo no se relata la existencia de ningún infierno como tal en el Antiguo Testamento, que es toda una doctrina nueva en un Nuevo Testamento. Si existiese un Dios personal que en realidad se sintiese padre de los habitantes de este planeta, se sentiría ofendidísimo por esta calumnia que le han inventado los cristianos. ¿En qué cabeza cabe que un verdadero padre tenga tormentos eternos para sus criaturas, por muy mal que estos se porten? ¿En qué cabeza cabe eso? ¿Es usted así, hermano? Hermana, amigo, amiga, usted con sus hijos cuando se van de la casa gritando, rebelde, usted le grita atrás, maldito seas, te va a llevar el infierno y cuando regreses aquí a la casa te esperará el infierno. ¿Ah? ¿Usted es así? Jamás, usted no es así. Ningún padre bueno, ningún buen padre es así, ninguno. ¿Por qué los libros hablan entonces de un supuesto padre que le tiene preparadita en la bajadita a ese otro cuando regrese de sus maldades? Yo le tengo preparadito el infierno, no se preocupen. Semejante aberración cabe únicamente en las cabezas enfermas de fanáticos con autoridad que quisieron transferir a los fieles los tormentos internos de sus mentes desajustadas o amargadas. ¿Quién sabe si por su forzado voto de castidad o por su libertad perdida con el voto de obediencia? Los votos que hacen los sacerdotes católicos. Supuestos votos, hermano, porque el clérigo católico, bueno, lleno de cuanta historia y de cuantas denuncias y demandas por pedofilia, por violación, por acoso sexual, el mismo Papa, y cuanto clérigo católico, cuanto cardenal y cuanto sacerdote y cuanto pastor y cuanto apóstol y cuanto profeta, también acusados en Venezuela, sobre todo en mi ciudad, en Ciudad Guayana, las iglesias más grandes de Ciudad Guayana. Yo le echo un cuento. La que llaman la iglesia más grande de Puerto Ordaz, su pastor, el que llaman pastor de esa iglesia, yo le echo un cuento. La infernal doctrina cristiana acerca de la vida futura de aquellos que no han cumplido los mandamientos es una mala copia, deformada y empeorada de creencias semejantes sostenidas por otros pueblos anteriores. El Seol hebreo, el mismo Hades griego y el Avernum romano eran unos infiernos menos drásticos, hermano, en los libros, y más humanizados, en los que no tenía cabida la ira eterna de un Dios todopoderoso, dándose gusto en la tortura sin fin de los pobres mortales, como se pintan en los textos cristianos católicos y evangélicos. Un infierno eterno lleno de pecadores. Usted tendría que leer, hermano, disculpe, acá le recuerdo, aquí tenemos también en este canal, tenemos el Evangelio de Pedro, si mal no recuerdo. Usted tendría que leerse el Evangelio y el Apocalipsis de Pedro.
que se lo tengo en este canal. Yo se lo tengo. Te lo tengo. Aquí en este canal. Traducido por su servidor al idioma español. No sé si por primera vez en la vida. Por alguien, porque no lo conseguí yo jamás en español y me tocó traducirlo y montarlo en páginas académicas como academia.edu, la famosa página de artículos académicos, donde no lo conseguí jamás en español y me puse a traducirlo yo del inglés al español para todo el pueblo creyente como un servicio de amor al idioma español, en los que no tenía cabida la ira eterna de un Dios todopoderoso. Un infierno eterno lleno de pecadores es un total fracaso de la redención de un tal llamado Dios que se hizo hombre, de un tal llamado Cristo, ¿o no? ¿No sería un fracaso? Como en efecto lo es. Y a juzgar por la efímera proporción de buenos cristianos que existen entre todos los habitantes del planeta y por los que nos dicen místicos muy respetados en la iglesia, esa es la realidad. ¿Tiene algún sentido que el llamado Dios de los libros, el llamado Ser Supremo, verdadero de los libros, haya mandado a su llamado Hijo a este miserable mundo y le haya hecho tormentos él mismo o haya permitido que él, mandando a su Hijo, haya sufrido tormentos en una cruz que, en fin, para que en fin de cuentas el infierno se llene como sea e inevitablemente y de cualquier forma de seres humanos? Se llene y esté lleno y se siga llenando y se seguirá llenando de cuanta gente mala pasa por este mundo que se da sus pecados. ¿Ah? ¿Tiene sentido eso, hermano? Yo le pregunto a usted de forma sincera, hermano, hermana, amigo, amiga. ¿Tiene sentido que un padre todo amoroso, sabiendo que ese mundo como sea se va a perder porque como sea el mundo es malo, que como sea, que ese mundo, que el grueso de ese mundo, que el grueso de esas almas creadas, de esas criaturas creadas, como sea, la mayoría se van a perder igualito, porque a cada uno se le dio su libre voluntad, y como sea, cada uno quiere vivir su vida y ya. Tiene sentido que se mande a un llamado hijo, este cuento, este cuento, se mande a un llamado hijo muy querido, muy santo, muy puro, a morir por 3 pelagatos, cuando el grueso del mundo no va a ser, como se dice en estos libros, salvo, entre comillas. 3 pelagatos. Mando a mi hijo para que 3 pelagatos se salven. Mi hijo que es puro, de todos esos otros hijos que también son hijos míos, pero como yo tengo un hijo especial, que ese es el tema con el cuento del llamar a... El tema con el cuento de mandar a un hijo a morir por otros. La pregunta es, pero es que los otros no son tus hijos. No, es que yo tengo un hijo especial. Ok, tú tienes un hijo especial. El cuento de ese tema es el cuento del hijo especial. Que tengo muchos hijos y que al final todas las almas humanas son criaturas hechas ¿verdad? Por un llamado Ser Supremo Infinito, todas las almas humanas. Pero entre todas esas almas hay una que es especial. La pregunta es, ¿hay acepción de personas en ese Dios, en ese Supremo Ser Perfecto, en ese supuesto Ser Infinito, perfecto? ¿Hay acepción de personas, sí o no? Usted no va a poder responder que no. Porque mi pregunta es esta, para todo padre que me oye, para toda madre que me oye en esta hora. ¿Usted tiene un hijo especial entre todos sus hijos? ¿Tiene usted un hijo especial entre todos sus hijos? Algunos me dirán, pues sí, realmente. ¿Y por qué será que usted tiene un hijo especial entre todos sus hijos? Una hija o un hijo especial. ¿Por qué? No, bueno, porque ese hijo es el que mejor se porta conmigo, ese es el que más me quiere. Ok, entonces su favoritismo depende de sus hijos. Depende de cómo ellos lo traten a usted y no de cómo usted se dé con todos ellos al final o al principio. ¿Cómo es que hay padres que tienen hijos especiales? Hijos más queridos que otros. ¿Cómo es que hay padres que aman a unos hijos más que a otros hijos? ¿Cómo es eso? Yo no entiendo eso, hermano. ¿Usted me lo puede explicar? Yo no soy padre todavía como tal, biológicamente. Tengo hijos que llamamos espirituales o discípulos en todo caso, pero que no son hijos míos, no los parí yo, no los parió mi esposa. Pero ¿cómo es que un padre o una madre tiene unos hijos más especiales que otros? Yo no entiendo eso. Si alguien me lo puede, si eso existe y eso se da y eso es una realidad y hoy es una realidad
en la vida de alguien, yo quisiera que alguien me lo contara, pero que en el seno del ser que llamamos perfecto, del ser que no tiene favoritos, ¿ah? En el seno de un ser que crea y diseña almas, todas sus almas son iguales delante de ese ser. Todas, no hay unas más queridas que otras, no hay pueblos escogidos más que otros, y este pueblo es mi escogido y aquel no. Y todos deben hacerse judíos, y todos deben amar a Israel y a Netanyahu para poder ser bendecidos, porque el que maldice a Netanyahu y maldice a Israel, maldito será. ¿Ah? ¿A mí qué me importa Israel y su Netanyahu, hermano? Como venezolano que yo soy. Como colombiano, venezolano, norteamericano, X, que yo sé, a mí qué me importa otros pueblos y los dioses de otros pueblos. Todos somos igualitos delante del Ser Supremo, todos los pueblos de este mundo, todos los países de este mundo, todas las culturas, todas las nacionalidades de este mundo. Somos igualitos delante del Ser Perfecto, porque por eso es perfecto, porque no tiene favoritismo con ninguna alma, todas somos igualitas delante de Él. Hermano, mitos de mitos de mitos. El mito del pueblo escogido. Ese mito es uno de los más grandes del mundo, ¿yo? El mito del pueblo preferido y con el cuento de ser el pueblo de Dios, masacran al mundo y arrasan a quien les da la gana porque ellos son el pueblo escogido de Dios. Imagínese usted ese cuento. Uno de los mitos más duros, jamás inventados por religión alguna. Por gobernante alguno, por dioses falsos algunos, el mito del pueblo escogido. Perdone usted, perdón acá. ¿Tiene algún sentido? No lo tiene, ¿verdad que no? ¿Fracasó el hijo entonces, el llamado hijo de ese Dios? ¿Fracasó en su misión entonces? ¿Fracasó el llamado padre de esos libros entonces en sus cálculos? ¿Fracasó o no fracasó? Dígame usted. ¿Será este Satanás de los libros superior a ambos en estrategias para atraer a los hombres al pecado? ¿Y quién ha fabricado tanto mal al hombre que únicamente con una ayuda extraordinaria es capaz de ser bueno y merecer la salvación? Y aún así la mayor parte no son capaces de conseguirla. Mira estas preguntas, hermano. ¿No se las ha hecho usted nunca? Hermano, usemos nuestra cabeza, dice aquí el doctor Freixedo. Usemos nuestras cabezas. Todas estas son preguntas que se caen de su peso y no son invenciones de ningún iluminado que nos quiera imponer creencias nuevas. Son interrogantes lógicas que todo cristiano que se precie de conocer a fondo su fe debería hacerse desde el momento en que deja la infancia y tiene capacidad de pensar por sí mismo. Dios mío. Dios mío, detengámonos de tanta religión, de tanta creencia, de tanta cosa que nos han dicho. Cree esto, esto es lo verdadero y ya, métete eso, cómetelo y créetelo y punto. No sigamos tragando. Mira cómo habla aquí el doctor, el ex sacerdote, el ex pastor. No sigamos tragando estas monstruosidades sagradas, entre comillas, con la misma ingenuidad con que oíamos los cuentos de la abuelita. Por favor. Despertemos, dice aquí. Despertemos, dice aquí el ex pastor, el ex apóstol, el ex profeta. Sacudamos de la mente los mitos que tienen aprisionada nuestra alma. Y quién sabe si angustiada por el miedo al más allá, también nuestras almas, rebelémonos, dice aquí, rebelémonos contra el mito de que somos pecadores por nacimiento. Yo me uno a este llamado. Rebelémonos ante ese mito de que por nacer y ya, usted vino maligno, ya usted vino maldito, porque el que anda en pecado y vive en pecado y nace en pecado, nace maldito. ¿Usted entiende esa palabra? ¿Usted entiende la fuerza de esa palabra? De decir y de creer que venimos a este mundo malditos de una vez. Porque venimos con pecado de una vez. Hermano, una total falacia, una total mentira, un total mito. Seamos seres humanos, somos seres humanos con 1000 limitaciones, enfermedades y defectos, pero también con una maravillosa inteligencia.
para darnos cuenta de todo lo que nos rodea y con un cuerpo milagroso, capaz de profundas sensaciones y con un corazón y un alma capaces de sentimientos casi divinos. No tenemos que vivir acomplejados pensando siempre en quién nos va a salvar. Mira el llamado que hace aquí este pastor. Usted va a decir, ese es un anticristo, ese es un antidios. ¿Ah? El musulmán va a decir, ese es un anti-Alá, un anti-Mahoma, ese que está hablando ahí. El budista me va a oír acá y me va a decir, tú eres un anti-Buda, ateo. Tú eres un anti-Buda, un anti-Krishna, un antidios. Somos los hermanos del viento. Mire qué hermosa esta poesía aquí, mire. Somos los hermanos mayores de las otras criaturas de este hermoso planeta que habitamos, un planeta. Somos los hermanos del viento, de las flores, de los arroyos, de los animales. ¿Cómo dice la canción venezolana? ¿Cómo dice el alma llanera? Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol. De los animales ingenuos y hermosos y del cielo azul. Poeta, aquí salió poeta el ex sacerdote aquí. Porque hemos de vivir angustiados. ¿Por qué hemos de vivir angustiados? ¿Por qué? Pensando que el ser infinito, el verdadero, puede estar enfadado con nosotros nada más porque nacimos y ya. ¿Ah? ¿Por qué hemos de sacrificarnos sin más ni más? Para que el llamado ser supremo infinito de los libros, el falso ser supremo infinito de esos libros, nos mire con complacencia. ¿Por qué? Pregunta aquí el doctor. Esta rebeldía no va dirigida contra el ser infinito, hermano, sino contra los mitos sagrados que desde niños nos han incrustado en la conciencia, contra las creencias asfixiantes que se nos han impuesto como voluntad del supuesto Dios de esos libros, contra las tradiciones castrantes y los ritos absurdos que nos aprisionan el alma y la conciencia, impidiéndonos ser libres con la libertad de los auténticos hijos de Dios. Usted ve que este señor, hermano, usted ve que este señor, este ex sacerdote, no se volvió ateo, no se volvió agnóstico, no se volvió gnóstico ni agnóstico, ni ateo, ni mucho menos. No, sigue siendo un creyente, pero ya no cree, ya no invoca ningún Cristo, ya no invoca ningún Dios humano, mortal, de ningún libro, de ninguna religión. No se volvió ateo, no es mi caso tampoco. Que usted vaya a decir, ese ateo anda lleno de demonios y lo lleva el diablo porque ya no cree en Dios, no cree en nada. No es mi caso, no me siento aludido. No me siento aludido. Y aquí, el doctor aquí, Freixedo, tampoco es su caso. Esta rebeldía va dirigida contra una filosofía pesimista de la vida, que nos inclina a creer en la renunciación, en la austeridad, en la pobreza y en la mortificación de los sentidos. Está la verdadera sabiduría, que en algo de eso esté la verdadera sabiduría y la recta preparación para el más allá. Es contra eso, hermano, que me revelo yo, y se revela Salvador, y se revela cuanto me oye y apoya lo que estamos diciendo aquí. Y que tras el placer y la belleza se esconden trampas mortales para la eterna salvación. Y en cuanto a la filosofía relacionada con el más allá, pocas religiones hay que tengan unas creencias más atemorizantes que la religión cristiana. Si bien es cierto que otras religiones nos presentan la otra vida de una manera brumosa y más o menos sombría, ninguna o casi ninguna lo hace con los trágicos tonos con que nos la presenta el cristianismo. El infierno de llamas y eterno, el infierno de llamas eterno que el cristianismo ha predicado ininterrumpidamente e infaliblemente durante 2000 años, es algo tan aterrador y tan traumatizante que con toda seguridad ha sido y sigue aún siendo causa de desajustes psíquicos y aún de enfermedades físicas de muchos miles de pobres creyentes que no fueron capaces de ver lo disparatado de tal creencia, dejándose dominar por una angustia funesta. El autor ha conocido
Freixedo, hablando de él mismo, Freixedo dice que él ha conocido bastantes casos de esos pobres traumatizados por el miedo al más allá y en concreto al llamado infierno de los libros. Hermano, mira quién escribe estas líneas. Un ex sacerdote que si hubiese sido un sacerdote de la Edad Media, que si estuviésemos viviendo en la Edad Media, no sea que todavía suceda, en algunos claustros y templos remotos de algún desierto de este mundo, todavía un sacerdote católico latigándose y dándose y rompiéndose la espalda y rompiéndose el cuerpo, en penitencia, como hacen todavía muchos creyentes católicos, en penitencia, de rodillas o descalzo en alguna catedral o yendo hacia algún camino santo, el camino ¿cómo se llama el camino allá en España? El Santiago de Compostela o cualquier camino de penitencia que los creyentes creen que tienen que caminar y transitar golpeándose, hiriéndose, y que muchos sacerdotes en la llamada Edad Media, en lo que llaman, ¿cómo se llama esa creencia? Cuando estos sacerdotes se laceraban la espalda porque se sentían muy culpables de sus pecados. Y si no hay sangre, como dice el libro, ¿verdad? Porque el libro dice, si no hay sangre, si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Y la malinterpretación de esos textos, y esos dioses chupasangre que piden sangre para poder perdonarte de tus pecados. Imagínate tú, un Dios que necesita sangre para poder decir estás absuelto. Y que por mucha sangre que se le derrame a cualquier dios, de cualquier libro, por mucha sangre que se le derrame, la maldad en el mundo sigue galopante y sigue creciendo. Y no hay ningún arrepentimiento de la mayoría de las almas que habitan en este mundo. Por mucha sangre que usted traiga. La sangre del Hijo, del llamado Hijo de Dios, la sangre de 1.000 millones de becerros, sacrificados al supuesto Ser Supremo, perfecto de los libros. Y cuánto sacrificio de sangre, porque si no hay sangre en el medio, si no me trae sangre para que el Dios se la chupara, ¿qué iba a ser el Dios del libro con tanta sangre? Las Pascuas, hermano. ¿Usted ha leído su Biblia? Hermano, yo le pregunto a ¿usted ha leído su Biblia? ¿Usted ha leído las llamadas Pascuas? La Pascua de Josías, no sé cuántos miles de becerros derramados y muertos delante de Jehová. ¿Qué hacía Jehová con tanta sangre, hermano? Porque si a Jehová le iba a bastar algún día, oiga usted esto, si a Jehová le iba a bastar la sangre de su propio hijo algún día, de uno solito por toda la humanidad, ¿por qué Jehová necesitaría de millones y millones y millones de becerros sacrificados delante de él antes de que llegara su hijo? ¿Por qué? Si algún día Jehová iba a decir, ya está bueno de sangre, ya, la de mi hijo basta por todos ustedes. Entonces, bueno, ¿para qué me hiciste? ¿Para qué nos hiciste sacrificarte los millones y millones y millones y millones de becerros antes de la supuesta llegada de tu hijo, la sangre perfecta supuestamente? ¿Qué hacía un Dios con tanta sangre, hermano? ¿Qué hace un Dios con millones y millones y millones de litros de sangre? Un Dios que chupa sangre, un Dios que bebe sangre, que toma sangre, porque ¿sabe lo que es usted en la sangre? ¿Sabe usted por qué los satanistas y los gobernantes de este mundo satanistas chupan sangre? ¿Sabe usted por qué los Dráculas y los satanistas, demonios que nos gobiernan y cualquiera que sea satanista en cultos, chupan sangre? ¿Sabe usted por qué? Porque la sangre está el adrenocromo. Una sustancia llamada adrenocromo está en la sangre, que es una droga que supuestamente aumenta los años de vida en la sangre. ¿Sabía usted? A usted le falta leer más. A usted le falta investigar más. A mí me falta, a todos nos falta, pero a usted le falta más. A usted le falta mucho. Ahí se la dejo, el adrenocromo. Investigue usted de dónde se saca, cómo se busca, cómo se consigue, cómo la chupan los gobernantes que nos gobiernan, ¿verdad? Los genocidas gobernantes que masacran. Y por qué la industria de la trata de blancas y del contrabando de personas, la industria del secuestro en este mundo, es una de las industrias más grandes, secuestro de niños desaparecidos. Porque hay casi 1 millón de niños desaparecidos en los últimos 5 años del gobierno de Biden. Supuestamente 300.000, 400.000 niños desaparecieron en la frontera entre los Estados Unidos y México. ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Para dónde se los llevaron? ¿Quién se los raptó? ¿A quién se los llevan? ¿Quién los compra? ¿Quién los vende? Ay, hermano, tantas preguntas que yo me hago, que usted se hace también.
estoy muy seguro de eso, pero tantas preguntas, ¿ah? Que uno dice, ¿para dónde se los llevan? ¿A qué demonios se los llevan? ¿A qué demonios se los llevan? ¿A quién? ¿Quién los compra? ¿Quién los busca? ¿Quién los exige para que los gobiernos tengan que buscar a esos niños y secuestrarlos y raptarlos y esconderlos y desaparecerlos? Los gobiernos de este mundo. Bueno, con estas palabras, hermano, disculpe. Hemos terminado el capítulo 3, ¿verdad? Perdone mi pasión, pero ya hemos venido terminando acá. Les mando un abrazo de parte de mi esposa, este es su servidor. En una próxima transmisión, el capítulo 4 estará por aquí con ustedes. Pero, entre tanto, ya casi 1 hora, 40 minutos hablando acá. Gracias por su tiempo. Nuestras oraciones por ustedes. Sigamos orando por Colombia, por Venezuela, por nuestros vecinos, nuestros familiares. Proclamamos la sanidad y la verdadera salvación del alma, que es salir de todos estos engaños y sobre todo esta mentira del pecado original. Nosotros la proclamamos sobre mi familia, yo la proclamo sobre mi familia, salir de todos estos engaños y de todos estos mitos, de estos libros. Es mi deseo, es el deseo del Ser Supremo también, que usted sea libre, del ser creador de tu alma. Es el deseo del ser creador de tu alma, que tú seas libre de todos estos mitos y de todos estos engaños. Pero tiene que haber voluntad en ti para salir de toda religión y de todo engaño y de toda falsedad. Tiene que haber voluntad en ti. Si no hay voluntad en ti, ¿cómo vas a ser libre de la esclavitud, de la religión y de la religiosidad y de la falsa espiritualidad y de la falsa santidad? ¿Cómo vamos a ser libres? Ni tú ni yo, si no vamos a querer rebelarnos ante estos engaños primeramente. Pero sí se puede, sí se puede. Un abrazo, mis oraciones, saludos a todos, que estén bien. Bye bye, hasta una nueva transmisión. Buenas noches.